corta reflexión que la he titulado El plan de salvación de Dios. Yo quisiera que leyeran 2 de Samuel capítulo 9, donde nos cuenta la vida de Mefiboset. Para poder entender un poquito este diseño de salvación de Dios para con nosotros, es necesario saber que Mefiboset era un hijo de Jonathan, el mejor amigo de David, que a los 5 años su criada, por salir huyendo con él porque lo iban a matar, lo dejó caer en el camino y él se fracturó los pies y quedó lisiado. La criada entonces lo llevó a un lugar llamado Lodebar, que su nombre significa un lugar sin pastos, es decir, un lugar lleno de miseria, un lugar de desesperanza, un lugar donde la tierra era árida. Allí creció Mefiboset. Al cabo de unos años, David se acordó de la promesa que le había hecho a Jonathan de preservar la vida de su familia. Entonces llamó a un siervo y le preguntó si había algún familiar con vida para poder cumplir esta promesa. El siervo le dijo que sí, que efectivamente, pero que vivía en Lodebar y que además estaba lisiado. David inmediatamente le pidió al siervo que fuera hasta ese lugar y le dijera a Mefiboset: el rey te mandó a llamar. Y es allí donde cobra relevancia este pasaje, porque inicia ese proceso de salvación, de restauración para Mefiboset. Y yo quisiera destacar 3 puntos importantes de este proceso que nos revelan cómo Dios, cuando nos llama, nos perdona y nos restaura. El primer punto que quiero destacar el día de hoy es el llamado de Dios. Me llama mucho la atención la frase que David le manda a decir a Mefiboset: el rey te mandó a llamar. En Salmo 103, versículo 14 nos dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. De la misma manera como David le mandó a decir a Mefiboset esta frase, así lo hace Jesús con nosotros cuando, por ejemplo, estás sentado en un parque y alguien llega y te trae una palabra de Dios, o estás caminando y alguien te entrega un folleto, te entrega algún material cristiano. Ese es en ese preciso momento donde esta palabra, esta frase, el rey te mandó a llamar, se activa en tu vida. En ese preciso momento Jesús está llamándote para que tú lo recibas por medio de ese mensaje específico para ti. Nosotros, al igual que Mefiboset, vivimos o llevamos una vida tal vez de miseria, de depresión, de angustia, porque el pecado nos tiene lisiados. Pero así como David se acordó del pacto con Jonathan y le hizo misericordia a Mefiboset, de esa misma manera Jesús tiene misericordia contigo cuando te evangelizan, cuando te dan esa palabra para que tú la recibas, porque el Señor conoce tu condición, el Señor se acuerda de que somos polvo, de que necesitamos de Él, de que necesitamos su perdón. El punto número 2 que hay en este proceso de salvación y que quiero que conozcan hoy es el perdón de Dios. Muchas veces nosotros tenemos temor de acercarnos a Dios porque creemos que Dios no nos va a perdonar. En el versículo número 7 de este pasaje, David le dice a Mefiboset: no tengas temor. El temor es un arma fundamental que el enemigo de nuestra alma, Satanás, utiliza para que creamos que Dios no nos va a perdonar, que nuestro pecado es tan grande que no tiene perdón de Dios, que si tal vez nos vamos a acercar a Dios, Él nos va a rechazar, nos va a hacer a un lado y no nos va a escuchar. Pero el Señor quiere que sepas hoy una verdad que hay en su palabra, y es en Hebreos 4:16, y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que si tú eres de los que estás pensando de esta manera y por eso no te acercas a Dios arrepentido, el Señor quiere que sepas hoy que Él ya anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Jesús ya pagó en la cruz el precio de nuestros pecados para que tú y yo hoy gocemos de ese privilegio
de llegar en oración arrepentidos, hablar con el Señor, y Él, que es fiel y justo para perdonar, lo va a hacer con nosotros. Y ya para terminar, en el punto número 3 está la restauración de Dios. En el versículo número 7, David sigue diciéndole a Mefiboset: todas las tierras que eran de Saúl tu padre, yo te las devolveré, pero además tú te sentarás conmigo a mi mesa. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Dios, en nuestro interior empieza a generarse una transformación, un cambio de mente, de corazón, porque el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera asombrosa, quitando todo aquello que estorba, limpiando todo pecado que nos consumía, y empieza a restaurar nuestra vida. Así como David le devolvió a Mefiboset la herencia que había sido despojado de ella, de la misma manera Jesús hoy nos otorga una herencia aún mayor, y es la vida eterna. Pero eso no solo se queda ahí. Además, David le dice a Mefiboset: te sentarás a comer conmigo en mi mesa. Jesús, cuando nos restaura, nos otorga no solamente la salvación eterna, sino que además tenemos una nueva identidad en Cristo. En Juan 1:12 el Señor nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya Mefiboset dejó de ser aquel hombre cuyo nombre significaba el que esparce vergüenza, para ahora convertirse y hacer parte de la mesa del rey y ser tratado como un hijo del rey. Ya por último, Jesús te invita hoy a que te sientes a su mesa. Cuando el Señor resucitó y ascendió al cielo, fue a prepararnos moradas celestiales. Esto nos lo dice en Juan 14, versículo 2 al 3. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo en su promesa, por eso yo lo recibí como mi Dios y mi Salvador. Y quiero decirte que esta siempre será mi mejor decisión. Pero tú, si aún no lo has hecho, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de entregarle tu vida al Señor Jesús. Que esta crisis que estamos viviendo sea un despertar para ti. Toma conciencia de lo que estás haciendo con tu vida y reconoce que todos necesitamos de Dios, necesitamos de su perdón. El Señor te dice que tú no necesitas seguir viviendo en Lodebar cuando Él te ofrece un puesto en su mesa. Yo les deseo que la paz de Dios gobierne sus corazones. Les mando un abracito al alma y Dios los bendiga. Lo que era tuyo te debo.